Qué bueno que estemos en esta mañana abriendo las Escrituras y podamos compartir a través de la Escritura el corazón de Dios. ¿Qué Dios nos quiere decir en esta mañana? Vamos a orar. Padre, gracias porque tu corazón está plasmado en tu palabra. Están pegadas las dos cosas, Señor. Abrimos la palabra porque queremos saber qué tienes pensado para nosotros, cómo caminar este día, Señor, cómo agradarte. Y gracias por dejarnos escrito, Señor, como de la vida, cómo es el camino. Y gracias por permitirnos encontrar a Jesucristo como nuestro Salvador. Gracias porque en Él hemos encontrado todo lo que necesitábamos. Hemos encontrado la paz, la seguridad, Señor, que tanto anhelábamos. Y la fe que necesitábamos para, Señor, caminar en esta tierra, en esta vida. Señor, bendice tu palabra, bendice a los que escuchan tu palabra, que tu palabra es esta semilla que va a caer en ese corazón y te pedimos que ese corazón pueda tener la tierra preparada, trabajada en humildad, en mansedumbre, para poder ser implantada, para poder ser crecida, Señor, y para que traiga el fruto para la gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno es volver a encontrarnos, y qué bueno es volver a encontrarnos y abrir la palabra de Dios. Hemos estado hablando la última vez que hemos hablado acerca de la vida de fe, y hemos hablado de Elías, veníamos analizando la vida de Elías. Hoy quiero hablar de los colores que tiene la fe, porque la fe tiene colores. Y vamos al libro de Hebreos capítulo 11. Yo ya lo tengo abierto, preparado, lo podés buscar en tu Biblia. Y lo que hace primero el escritor es definirnos qué es la fe. Darnos un concepto de qué es la fe. De manera de que vos y yo podamos entender por qué es un ingrediente importante en la vida. La fe, dice, es la certeza de lo que se espera, una seguridad de algo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si le preguntaríamos a un niño qué es la fe, él nos diría con palabras sencillas, es simplemente confiar en Dios. La fe, en Hebreos 11, dice que tiene dos ingredientes. Tiene la promesa de Dios y tiene la persona de Dios. Es la certeza de lo que se espera. Se espera el cumplimiento de las promesas, de las palabras escritas en la Biblia, es la promesa de Dios. Pero por otro lado, tiene otra patita la fe, es la persona de Dios. Y esas dos patitas de la fe, dice Hebreos 6, 18, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, yo y vos en esta mañana tengamos un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Estas dos cosas, primero, estos dos ingredientes de la fe, la primera característica que dice, son inmutables, no cambian. Y dice, es imposible que Dios mienta, porque está basado en su persona y en sus promesas. Para traer a tu vida, ¿qué? Seguridad, consuelo. Tengamos un fortísimo consuelo, aliento, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Para que camine seguro y firme. De que estas dos cosas, estas dos patitas de la fe, la persona de Dios y la promesa de Dios, son cosas inmutables. Y va a dar los colores de la fe. Vamos a ver los colores de la fe de acuerdo a cada personaje que va a ir presentando el escritor de los Hebreos. Y vamos a aprender que cada personaje nos va a dar un rasgo característico, un color de la fe, porque la fe tiene colores. Y dice el verso 4, va a empezar por la fe de una persona llamada Abel. No sé si habrás escuchado la historia de Abel y Caín. Los dos se presentaron ante Dios y ofrecieron lo mejor que tenían, un sacrificio.
Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Caín traía el fruto de la tierra, del trabajo de la tierra, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué significa todo esto en palabras sencillas? Que Abel mostró su fe a través del sacrificio. Que Abel mostró que esa fe que él tenía le agradó a Dios y alcanzó testimonio de que era justo, y muerto aún habla por ella. Dios iba a redimir a la humanidad. Dios iba a buscar reconciliar al hombre con Dios, y lo iba a hacer a través de un sacrificio. Abel nos muestra que necesitamos un sacrificio para tener paz con Dios, porque yo y vos hemos fallado. Y Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesús y cargar nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestras culpas, nuestros errores, nuestro pecado sobre su cuerpo. Y Él morir en una cruz para hacer nuestro sacrificio, para ser nuestro sustituto en ese lugar, en ese madero, y morir a favor tuyo y a favor mío. ¿Para qué? Para poder tener vida eterna. Para que si confesamos nuestro pecado, Él que murió por nosotros sea fiel y justo y perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. ¿Y cómo alcanzamos esa fe de salvación? ¿Cómo alcanzamos? A través de la fe. La fe de Abel, que se mostró para salvación, para dar testimonio de que Él era justo, como un instrumento de justificación. La fe depositada en Cristo Jesús puede ser un instrumento en esta mañana para que alcance la salvación, para que mediante la fe puedas acercarte a Dios, mediante la obra de Cristo, y decirle: Señor, perdóname mi pecado. Señor, creo en Jesús como tu Salvador, como mi Salvador, como ese mediador entre mí y entre vos, que vino a hacer la paz, y lo recibo en mi corazón. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, dice la Biblia, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para salvación. Por eso es importante hablar el primer color de la fe, el color de la justificación. La fe como instrumento de justificación, la fe que se mostró en ese sacrificio, en el sacrificio que Abel hizo y que agradó a Dios, y que por ese sacrificio alcanzó testimonio de que era justo. Vos podés alcanzar el mismo testimonio que sos justo, no con una ovejita, no la fe de Caín, que no habla de la fe de la religión, que no habla de la fe de hacer cosas, de trabajar, de mover nuestras manos, de ayudar a alguien, de ir a la iglesia, que está bien que lo hagas, pero eso no es suficiente. Eso no te lleva al cielo y eso no te limpia los pecados. Solo la sangre de Jesucristo derramada en la cruz es la que nos limpia de todo pecado. Por eso la Biblia dice que la salvación no es por obra. La salvación es un regalo que Dios te ofrece y que podés alcanzarla, tomarla, recibirla, hacerla parte tuya mediante la fe. ¿Cuál es ese regalo? Es la obra de Cristo. ¿Cómo la aceptás? Reconociendo primero que Él es tu Salvador, que es lo que más necesitas hoy, que es tu Señor, y reconociendo de que sos pecador. Se tienen que encontrar estos dos ingredientes también: un pecador y un Salvador, un enfermo y un médico, para que pueda haber solución a este problema con Dios, buscar la paz. Él alcanzó un testimonio de que era justo, la fe como instrumento de justificación, que se muestra para salvación. Pero sigue diciendo, por la fe, el otro color, o el otro personaje, Enoc, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si ustedes van a Génesis capítulo 5, versículo 21, van a ver que dice que Enoc caminó con Dios, que caminó tan cerca y tan pegado de Dios,
que un día no le preguntó a Dios, estamos muy cerca más de tu casa que de la mía, ¿por qué no nos vamos a tu casa? Y Dios le dijo, sí, venite para casa, y lo llevó. No habla de esa fe que se muestra para comunión, esa fe que se mostró en amistad con Dios, porque es un instrumento en el cual te acerca a Dios. Por eso la Biblia dice, acerquémonos a Dios. ¿Con qué? Con plena certidumbre de fe. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque capaz que hoy en esta mañana necesitas tener esa amistad con Dios. Ya no ver a Dios, no ver a Jesucristo como tu Salvador, sino verlo ahora como tu amigo. Dice la Biblia, Job 22, 21, hablando de esa fe de Enoc que caminó pegadito a Dios, pegadito a su presencia, todos los días, muy cerca de Él, de manera de que cada día estés más cerca de su casa que de tu casa, más cerca de sus pensamientos que de los tuyos, de su voluntad que el de la tuya. Vuelve en amistad con Dios, dice, y por ello tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Pero vuelve en amistad, ten esa fe para la comunión, para estar pegado a Dios, para acercarte a Dios, porque la Biblia va a decir, porque es imposible acercarse a Dios sin fe, porque crea que el que se acerca a Dios, crea que en Él hay y que Él es galardonador de lo que le busca. Y dice, toma ahora la ley de su boca, porque sos amigo de Dios. Te gusta leer su palabra, te gusta hablar con Él, orando. Esa es la palabra orar, hablar con Dios. Y pon su palabra en tu corazón. ¿Por qué está en tu corazón su palabra? Porque sos su amigo, porque es tu amigo. Si te volvieres al Omnipotente serás edificado, alejarás tu tienda de la aflicción. El Todopoderoso será tu defensa. Verso 26, porque entonces te deleitarás, te gozarás, hallarás gracia en esa relación, en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. ¿Cómo no, si sos su amigo? Y tú cumplirás tus promesas. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tu camino resplandecerá luz. Qué bueno que es la fe del color de la amistad. Tener una fe que te hace caminar, que te hace buscar, estar todos los días pegado a la presencia de Dios, buscando su presencia, buscando su voluntad, buscando caminar más cerca de su casita, agradándole, buscando, haciendo lo que a Él le agrada. ¿Cómo caminó Jesús? Caminó haciendo y diciendo lo que al Padre le agradaba, siendo amigo de su Padre. Esa es la fe que nos mostró Cristo cuando caminó en esta tierra. La fe que tiene Enoc, que caminó, que estuvo a la par, escuchando, obedeciendo y haciendo lo que al Padre le agradaba. Pero sigue diciendo, el verso 7, vamos a la otra fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido de Dios acerca de las cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Noé un día escuchó a Dios, que se cansó de la violencia del ser humano y de cómo el ser humano vivía, y preparó un barco tan grande en un lugar donde no había río. Preparó un barco donde en ese lugar pasaron años, 80 años sin llover. Pero ese barco era tan grande, Dios le dio la medida que debía meter a cada animal según su especie, pero en pareja. Y también a personas, porque iba a descender sobre la tierra agua. Iba a haber un diluvio, de manera que las personas y los animales iban a perecer. Noé escuchó a Dios y dice la Biblia en Génesis 6, lo podés buscar,
que hizo todo conforme a lo que le había mandado. La fe que tiene el color de la obediencia. La fe que Noé seguramente pasaron años, tuvo una familia, le habrán preguntado a Noé, a sus hijos en la escuela o en el barrio, ¿para qué estás haciendo esta arca? Y él testificaba. La gente, algunos le creía, otras se burlaban, pero él en ningún momento dudó. Él en ningún momento le dijo a Dios, Dios, ya pasaron 40, 50, 100 años, 120 calculan algunos, que fue lo que hasta que el diluvio apareció en la tierra. Pero Noé nunca le preguntó nada a Dios, solamente escuchó una sola vez, no 2 veces, una sola vez, y le fue suficiente para que sea fiel a la palabra de Dios. Porque la fe tiene estas 2 patitas, la palabra de Dios, confió en la palabra de Dios y en la promesa de Dios, y la persona de Dios. ¿Qué nos enseña Noé? La fe que actúa en obediencia, la fe que testificó, pero que se mantuvo fiel al llamado, que se mantuvo fiel a lo que Dios le había dicho, se mantuvo firme y sin fluctuar, dice más adelante, la profesión de vuestra fe. Va a seguir hablando el escritor y va a nombrar otro aspecto de la fe, pero ya va a nombrar al padre de la fe, que es Abraham. Abraham es el padre de la fe, pero también es el padre de los hebreos. Hebreo significa el que cruzó del otro lado o el que cruzó el río. Él vivía en una tierra que se llamaba Ur de los Caldeos. Fue llamado por Dios y dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar de que había que recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué fe, diríamos nosotros? No llevarte, que Dios te llame, no te dé explicaciones, pero te lleva a un lugar y no sabe a qué lugar vas. Ahí podemos entender que para obedecer a Dios no hay que entender, sino tener fe, como la que tuvo Noé, como la que tuvo Abraham, que no lo entendieron todo, pero sí que confiaron en la promesa y en la persona de Dios. Y por esa fe, por ese llamado, salió a un lugar que iba de recibir como herencia sin saber. En ese lugar, ¿cómo habitó? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaban una ciudad. ¿Qué ciudad? Que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también ahora va a nombrar a su esposa Sara, siendo estéril 90 años, va a recibir fuerza para concebir y dar a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entendemos el color de la fe ahora, el color de la fe de Abraham, que respondió a un llamado. ¿Cuál es el llamado? Salir de Ur de los Caldeos, a ir a una tierra prometida, a un lugar más bendecido, más espacioso. Esa fe que te llama para separarte para Dios. Bienaventurado aquel varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol que está plantado junto a corriente de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa fe que respondió a un llamado. ¿Cuál es tu llamado? Dios te sacó de Egipto, Dios te sacó del mundo, Dios te sacó de Ur de los Caldeos. Cuando leemos la palabra de Dios, siempre hay un desafío de Dios. ¿Cuál es mi respuesta a ese desafío, a ese llamado? Abraham tuvo una respuesta, salió de ese lugar. Si estuviéramos hoy hablando de Adán, no de Abraham, Dios le dice: ¿dónde estás, Adán? Y Adán nos responde: ¿dónde estás, Adán? Estaba escondido, había pecado.
El pecado trae vergüenza. ¿Y por qué no respondes a Adán? Porque tengo miedo, porque el pecado trae miedo. Si le decimos a Jonás, Jonás, respondiste al llamado de Dios, ¿dónde estás? Me estoy yendo a Tarsis. Pero si el llamado es que vayas y le puedas anunciar a un pueblo para que se pueda arrepentir y no sea destruido, que se llama Nínive. Pero Jonás no respondió al llamado. Se fue para Tarsis. Y después ustedes conocen la historia, que lo largaron al mar, lo tragó un pez. Jonás pidió perdón y fue a Nínive, predicó la palabra, anunció y la gente se arrepintió. Y Dios perdonó los pecados de Nínive. Entonces la fe que responde a un llamado. Pero Abraham enseña, y su esposa Sara, que ya siendo anciano, Abraham de 100 años y Sara de 90 años, esperan una promesa. ¿Cuál era la promesa que esperaban? La promesa de un hijo. Que iban a tener un hijo. Siendo ya de edad avanzada, diría uno. Pero es la fe que espera. El color de la fe que espera. Qué difícil nos hace en estos tiempos y más cuando se profundiza la pandemia, cuando se profundiza la crisis, cuando se profundiza las situaciones, esperar en Dios, en que Dios resuelva, en que Dios abra el camino, en que Dios prenda el faro para saber por dónde seguir, en seguir confiando en Dios. Y más aún se pone difícil cuando nosotros no consideramos a Dios. Porque Sara dice que creyó en Dios porque era fiel a lo que Él había prometido. Qué difícil es que cuando nos concentramos, ya vamos a ver lo que le pasó a Sara cuando se concentró en su edad, en que ya era una mujer de 90 años y que era imposible que tenga un hijo. Científicamente lo es imposible. Pero cuando ella se concentró en que era fiel el que hizo la promesa, que es Dios y que para Él no hay nada imposible, esa fe que te hace esperar en Dios. Porque hay una promesa, los que esperan en Dios tendrán nueva fuerza. Porque los que esperan en Dios cambian sus fuerzas, de sus debilidades por fortaleza, porque están esperando. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque están esperando en la persona de Dios, en el poder de Dios. Están concentrados en los atributos de Dios, en su soberanía, confiando en su voluntad, esperando en sus promesas. Por eso, la fe de Abraham no habla de una fe que responde a un llamado, pero de una fe que espera. Pero sigue diciendo, por la fe también la misma Sara, ya hablamos, al verso 12, por la fe, por lo cual también de uno y de este casi ya muerto salieron como estrellas del cielo una multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hablando de la descendencia de Abraham, hablando de los judíos. Conforme a la fe murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesándolo que era el extranjero y peregrino sobre la tierra. Él no vio toda la promesa de Dios, esa multitud como la arena del mar, que Dios le dijo que de él iba a salir una descendencia, que es el pueblo judío. Él no lo vio, pero lo saludó, lo confesó, lo creyó. Por lo que esto dice claramente, dan a entender que buscaban una patria, porque si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Por qué dice? Porque buscaban una patria, y porque si ciertamente buscaban aquella, tenían tiempo de volver. Es decir, Abraham tenía tiempo de volver a Ur de los Caldeos. ¿Por qué dice esto? Porque le está hablando a un pueblo que está siendo perseguido, que está capaz que en una situación como la que estamos nosotros, viviendo una crisis, pero ellos estaban siendo perseguidos por su fe.
algunos expulsados, crucificados, algunos habían perdido el trabajo, habían dejado el culto, la religión judía y habían abrazado a Cristo como el Mesías, como su Salvador. Y por eso estaban siendo perseguidos. Y le dice, ellos también podían volver para atrás. En el capítulo 10 dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, porque la fe te impulsa. Pero acá le va a decir a Abraham también, y toda la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, y todos los 12 hermanos, podían volver para atrás, pero no lo hicieron, porque buscaban una patria, pero anhelaban una mejor. Esta es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Ellos no se volvieron atrás, le está diciendo a los hebreos. Tuvieron la oportunidad, pero no, esperaron en Dios. ¿Qué más? Respondieron a ese llamado y creyeron que era fiel el que había prometido. Ahora seguimos más adelante hablando de la fe de Abraham y vamos a seguir viendo estos colores, que es Abel, que se muestra para justificación, Enoc, que te hace ser amigo de Dios, la fe de Noé, que te hace obedecer, testificar y mantenerte fiel a pesar de los años que pasen. La fe de Abraham, que responde a un llamado, que espera. Pero va a decir la tercera característica de la fe de Abraham. Dice, por la fe, Abraham fue probado. Un día Dios le pide que sacrifique a su único hijo, donde le fue llamada la descendencia. Pero luego detiene el cuchillo cuando lo iba a sacrificar y le dice, detente Abraham, ahora entiendo que me amas. Por la fe había sido probado. La fe probada es la fe arraigada. El color de una fe probada es una fe establecida, madura, una fe confirmada. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido, de probado un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione esa fe, o que la establezca, la firme. Por eso la fe probada es una fe madura, es una fe arraigada. Necesitaba ser probada esa fe. Y a veces la fe tuya y mía también necesitan ser prueba. Y ser probada como esta prueba que estamos pasando, la prueba de la pandemia. Y aparejada otras cosas más con la pandemia. Pruebas de salud, pruebas económicas. Pero la fe que es probada es la fe que es arraigada, que va siendo madura, que va siendo limpiada, porque el horno, que es el fuego de la prueba, la purifica más y la hace brillar más, para la gloria de Dios. Porque acá vemos que la fe ya no es un instrumento solamente de justificación, sino es un instrumento por el cual Abraham glorificó a Dios. Es un instrumento de glorificación, porque a través de tu fe y de mi fe la gente puede glorificar a Dios. Así vea vuestras buenas obras, hablando de la gente que nos rodea, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Seguimos más adelante, la fe que es probada. Y dice, pensando que Dios es poderoso, volviéndose a concentrar, como Sara, que es para levantar aún entre los muertos, de donde en un sentido figurado también lo volvió a recibir. No sabía lo que era la resurrección, pero creía que Dios podía resucitar si lo mataba a Isaac. Como Sara tenía 90 años, porque creía que Dios era poderoso. Vuelve a repetir el mismo atributo de Dios, un atributo que Dios es poderoso. Que a otro atributo, que Dios es fiel, se vuelve a repetir la misma palabra, porque la fe te hace ver la persona de Dios, los atributos de Dios, su fidelidad, su soberanía, su poder.
te hace ver su palabra y recordar su promesa. ¿Para qué? Para que encuentres consuelo, firmeza. ¿Para qué? Para que obedezcas. Esta fe que tiene estas dos patitas, la persona de Dios y las promesas de Dios. Pero la fe de Abraham y la de Sara, ¿fueron siempre iguales? No. La fe, el cuarto color en la vida de Abraham y de Sara, la fe es dinámica. Porque ellos, a lo largo del paso del tiempo, su fe fue creciendo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. En 2 oportunidades Abraham mintió, descendió a Egipto, tuvo una crisis de hambre en ese lugar y mintió en Egipto por miedo a que su esposa era muy linda, lo maten, que su esposa era su hermana. Sara le dijo a Abraham que se acueste y tenga relación con su sierva Agar, la cual nació Ismael. Es decir, ¿siempre fueron padres de la fe? No, dudaron, pero no estamos para señalar las debilidades de ellos, sino decir que la fe es algo dinámico, es algo que va creciendo, es algo que se va perfeccionando, es algo que va siendo madurado. Y todos estos colores de la fe, esta fe que es probada, hace que Abraham pueda probar ya y entregar lo máximo que es su hijo. Por eso la fe es algo dinámico. Cada día va a ir creciendo, se va a ir perfeccionando y haciendo la obra de Dios en tu vida. Pero después va a seguir el pasaje y va a nombrar 3 personajes: Jacob, Isaac y José. Solamente quiero decirte algo, no dice mucho de ellos, podría decir mucho la Biblia. Dice que la fe de ellos miró al futuro, miró más allá de la muerte, que la obra de Dios no se detenía, que iba más allá de su vida, que no dependía de ellos, porque dice, por la fe bendijo antes de morir, hablando de Jacob, por la fe José al morir, es decir, iba más allá de ellos. La fe que mira el futuro, la fe que no solamente miramos el presente, sino que también miramos el porvenir, miramos el futuro, que la obra de Dios continúa, que la obra de Dios va más allá de nuestras vidas. La fe de los padres de Moisés viene ahora, esa fe que es diligente, que prepara a Moisés, que lo esconde de la mano del faraón para que no lo mate, a esos niños menores de 1 año. La fe que es diligente, no negligente. Pero ahora va a hablar del propio Moisés, va a decir el color de la fe de Moisés. La fe que toma decisiones, rehusó y escogió. Entró a una galería llena de puertas y elegí una, pero al elegir una no entras por la otra. Con el faraón él tenía todo, futuro asegurado, era un hijo adoptado por la princesa, no iba a ser esclavo, pero no iba a responder al llamado de Dios. Rehusó llamarse hija de la hija del faraón. ¿Y qué escogió? ¿Escogió qué? Ser maltratado con su pueblo, los hebreos, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Fue necio Moisés al elegir esa puerta? ¿Rehusarse y tomar el llamado, la identidad de Dios? ¿Y ser una tipología de Cristo? Porque Él fue el libertador libertó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Es una tipología de Cristo porque Cristo nos libertó a mí y a vos de la esclavitud del pecado al morir en una cruz. No fue una fe de necio, porque fue una fe que tomó decisiones, viendo que el pecado es lindo. Sí, el pecado es lindo, si no, no pecaríamos, pero sabía que los placeres de este mundo es pasajero. El mundo pasa y su deseo, pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sabía que el pecado tenía consecuencias. Por eso la fe de Moisés, el color de la fe de Moisés nos lleva a una fe que toma decisiones. La fe no es una canción. La fe no es palabra, es una historia. La fe toma decisiones. ¿Qué decisión estás tomando? Él rehusó, tuvo que pagar un costo por tomar esa decisión por fe. Ser maltratado con el pueblo. Pero escogió
Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La segunda patita, la persona de Dios. Las promesas de Dios y la persona de Dios. Esas dos patitas de la fe. Por la fe que hizo Moisés, celebró la Pascua. Pascua significa pasar por alto. Dios pasó por alto nuestro pecado y Cristo, al morir en la cruz, fue ese cordero pascual. Ese cordero que ellos debían pintar el dintel de la puerta para que cuando pase el ángel de la muerte no se llevase la vida del primogénito. Por la fe celebró, no dice instituyó, porque sabía que después de esa última situación que iba a vivir el faraón, de que el ángel de la muerte se iba a llevar a su primer hijo, el pueblo iba a quedar en libertad, iba a venir la victoria. Por la fe celebró, porque sabía que después viene la victoria. Siempre después de cada dificultad viene una bendición. Y la fe te muestra eso, la fe que vence, la fe que celebra, porque después dice, por la fe cayeron los muros de Jericó, la fe que te lleva a la victoria. Cayeron los muros de Jericó, después de rodearlo 7 días. La fe que vence al mundo. Jesús dijo, en el mundo siempre tendréis aflicción, siempre, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Y terminamos y dejamos para el siguiente domingo los contrastes de la fe. Hoy vimos los colores de la fe. No sé si te acordarás. Los colores de la vida de Abel, de Enoc, de Abraham, de José, de Jacob, de Isaac, de Moisés. Pero hay una lista que viene. Y seguramente si te pones a pensar en esos personajes que vienen en la lista, vos no lo pondrías como héroe de la fe. Yo no lo pondría como héroe de la fe. Porque habla de una mujer que fue gentil y ramera, como Rahab. Habla de un hombre cobarde y que continuamente duda y le pregunta a Dios como Gedeón. Habla de Barak, que en sí no hace nada sino la que tiene fe y toma una decisión, fue Débora. Habla de Sansón, una persona que vive para los placeres de este mundo. Habla de un Jefté, un malhechor, un barra brava, diríamos hoy en día, que tiene un grupo de malhechores y que por medio de eso trae libertad al pueblo. Habla de él. Esta lista, que no estaría en la tuya ni estaría en la mía, pero sí está en la lista de Dios. Lo vamos a ver el domingo que viene. La fe y los contrastes de la fe. Que el Señor te bendiga.